Pero yo fui bautizado en una ducha, no había lugar para ser bautizado ahí. Pero cuando uno quiere servir a Cristo, uno no entiende de lugar. Uno dice, Señor, yo estoy aquí, bautízame tú a mí, bautízame. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide de que yo sea bautizado? Nada, pues entonces bautiza. Tú lanzas la palabra no vuelve vacía. Yo voy a la ducha, yo le voy a apretar, me voy a dejar que el agua caiga, porque tu palabra no vuelve vacía. El apóstol lanza la palabra y la palabra no vuelve vacía. Entonces se cumplirá cuando tú hagas la acción. Y así es lo que sucede cuando uno quiere servir al Señor, cuando uno quiere dedicar su vida al Señor. Ya no vivo yo, hermanos míos. Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo voy a hacer las cosas de Cristo. Yo ya no voy a hacer las cosas de hombre. Porque las cosas de hombre son pecado. Las cosas de Cristo son vida eterna. Y yo quiero que ustedes pongan eso. No pongan excusas para servir. Pongan eso en vuestro corazón. No pongan excusas para servir al Señor. Yo sé que es un día muy duro, son muchas horas ahí sentados, son muchas horas dedicadas al Señor, son muchas horas dedicadas al Señor, pero nada comparado a su gloria. Entonces merece la pena. Uno está sentado, uno está ahí adorando al Señor, porque uno nunca sabe cuándo va a bajar la palabra del Señor a su corazón. Uno nunca sabe cuándo va a bajar la palabra del Señor y va a sanar tus heridas, que nadie sabe. Nadie sabe de tus heridas. Pero yo conozco un Dios que sabe, y conozco un Dios que sana, y conozco un Dios que cura. Y yo preguntaría aquí, ¿quién adora al Señor? ¿Quién es el adorador? ¿Qué canta mismo? ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿Pueden pasar aquí, por favor? Los que adoran, sí, los que adoran al Señor. Bien, ahí tenemos al bueno de Dani Alves, predicando en una iglesia evangélica de corte pentecostal en Gerona, o Girona, como se diría en catalán. ¿Quién no conoce a Dani Alves? Futbolista brasileño, jugó en el Sevilla, jugó en el Barcelona, un jugadorazo. Quien le guste el fútbol debe de reconocer que es un jugadorazo. Pero también se conoce no solamente su carrera futbolística, sino también sus problemas que ha tenido fuera de la cancha, ¿no? Fuera del campo, fuera del estadio. Pero eso no es lo que vamos a analizar hoy. Tampoco quiero analizar si su conversión es real, no es real, busca protagonismo. No, no, no. Eso yo lo dejo para Dios. Dios es el que conoce mi corazón, conoce el corazón de Dani Alves y también el tuyo, lógicamente. Solamente Dios conoce nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestros intereses, etc. Yo lo que hoy quiero analizar, y lo quiero analizar pues a la luz de la Sagrada Escritura, que no soy yo el que me envió. No soy yo el que me envió. Da igual que yo me llame Dani Alves o yo sea quien sea. Tú con eso no impresionas a Dios. Tú a Dios no lo vas a impresionar diciéndole, pues yo he ganado no sé cuántas Champions, no sé cuántos mundiales. Es que yo he marcado, no sé, ya perdí la cuenta de tantos goles que he marcado, de no sé cuántas asistencias. Tengo una cuenta bancaria bastante holgada. No, no, no. Tú con eso no vas a impresionar a Dios. Dios es Dios. No lo vamos a engañar. Ni lo vamos a impresionar, como te he dicho. Y por eso quiero analizar el envío. Porque no soy yo quien me envío. Yo no me puedo autoproclamar pastor, abrir una iglesia o ir a una iglesia que ya esté abierta de hace tiempo y autoproclamarme pastor. Eso no existe. Eso no existe en la Biblia. Bueno, sí existe. Sí existe en el Antiguo Testamento y vamos a leer un pasaje arrollador, muy potente. Así que no quiero que te vayas y quédate para saber en qué lugar del Antiguo Testamento, se hablaba de un falso sacerdocio
y donde se ordenaban falsos sacerdotes, y Dios se enfadó muchísimo por eso. Así que quédate. Pues bien, vivimos en una época en el que muchos han hecho del nombre de nuestro Señor Jesús como una marca comercial. Soy cristiano evangélico, ¿no? Y lo han hecho como una marca comercial. Compran micrófonos, alquilan locales, montan páginas en redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, y con un discurso emocional se presentan como hombres de Dios. Y para eso, para el discurso emocional, los pentecostales son fabulosos. Yo vengo de allí, por eso no me sorprende nada. Y el pueblo, herido, en algunos casos, nuestros pastores, pues decepcionan al pueblo, vamos a decirlo todo. Un pueblo sin formación bíblica que corre detrás de cualquier voz que prometa consuelo o prosperidad. Pero ojo, San Pedro, en su segunda epístola, ya lo advirtió con fuerza profética. Dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del versículo 1, podemos leer hasta el 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. Por avaricia, traficarán con vosotros con palabras fingidas. ¿Lo vemos? No es nuevo. Hace 2000 años ya existía esa idea, esa maldad en el ser humano. No es nada nuevo. Ya en los tiempos apostólicos existían esos mercaderes de la fe. No es invento protestante, ya sabemos que la avaricia siempre acompaña al hombre. Y personas que trafican con palabras como fingidas. Hoy cambian las formas, pero no el espíritu de engaño. Venden, por ejemplo, aceite ungido, rosas bendecidas, semillas de fe a $100, $200. Y detrás de ese disfraz religioso no hay un pastor. Bueno, hay un pastor falso, pero pastor. Pero en resumidas cuentas, ese señor es un asalariado, no es pastor. Es un comerciante de la fe, es un comerciante de el alma. Yo lo digo con temblor. Manipular la fe del pueblo es uno de los pecados más graves que existen ante Dios. Porque quien lo hace toca lo más sagrado, la confianza de la persona con fe muy sencilla. Pero el autoproclamarse pastor no es nuevo, sino que ya en la Sagrada Escritura ya nos mostraba cómo Jeroboam I, el rey de Israel, quiso inventar su propio sacerdocio. O sea, creó un sacerdocio que hacía la competencia al verdadero, que era pues el sacerdocio levita. ¿Qué ocurre? Hoy ocurre igual. Están los sacerdotes de Dios, los sacerdotes católicos. ¿Y qué ocurre? Los hombres se autoproclaman pastores y dicen tener un rebaño, ¿verdad? Y se aprovechan de esa condición. O sea, usurpan un lugar que a ellos no les corresponde. ¿Dónde aparece eso? Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 31, y también pueden leer el capítulo 13 desde el comienzo, que ahí sigue toda esta historia. Vamos a darle lectura.
Jeroboam se dijo, el reino podría volver a la casa de David. E hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Ahí tienes, Israel, a tus dioses que te sacaron de Egipto. Y erigió templos en los altos y estableció sacerdotes que no eran hijos de Leví, sino que los tomó del común del pueblo. O sea, personas laicas, personas rasas, como hoy los pastores pentecostales. Alguien tiene buen don de palabra y ¿qué hacen? Pues mira, pues este señor puede ser buen pastor. E incluso se autoproclaman ellos mismos. A veces señalan a alguien para que sea. A mí, en un tiempo dado, cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, pues ellos se habían fijado también en mí, porque yo estaba ya pues conociendo bastante la palabra de Dios y yo entendí que en un tiempo me podían proclamar pastor, muy posiblemente. Gracias a Dios no ocurrió y pude volver a la Santa Iglesia Católica. Pero para que vean que cualquier persona puede erigirlo pues como pastor. Abre su iglesia, se alquila un local y pues van ganando adeptos, feligreses que van componiendo esa iglesia y ya poquito a poco pues se hacen pues ese negocio que es la religión para ellos. Pues bien, ese paralelo hemos visto cómo Jeroboam creó esa religión paralela, nombró a sus propios sacerdotes, rompió la comunión con el templo y con el sacerdocio legítimo. No esperó el mandato de Dios, él mismo se lo dio, como hoy mismo ocurre. La iglesia, desde el siglo I hasta la Reforma protestante, ¿qué ocurrió? Lutero, igualmente, rompió con la comunión con el templo, o sea, con la iglesia, y rompió con el legítimo sacerdocio católico. ¿Y qué pasó? La historia, pues ya todos la conocemos, ¿no? Miles y miles de denominaciones, todas con visiones teológicas muy diferentes unas con otras, pero todas dicen tener la verdad. Un supermarket de la fe. Así que hoy también vemos a esos nuevos Jeroboam, hombres que en nombre de un supuesto llamado interior, porque a mí me llama Dios, ¿verdad? Se levantan contra la iglesia que Cristo fundó, despreciando la sucesión apostólica, los sacramentos y la autoridad espiritual. Jeroboam dijo al pueblo, ya no subáis a Jerusalén. Y esos falsos pastores, ¿qué dicen ahora? Ya no vayáis a la iglesia católica, porque está corrompida. Es la gran ramera. Pues la historia se repite con otro rostro, pero con el mismo veneno. Hermanos, San Pablo fue clarísimo. Él conocía el peligro de los que se autoproclamaban ministros sin haber sido enviados, porque es la iglesia la que envía, no soy yo el que me autoenvío. En su segunda carta a los Corintios escribió, esos tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Fíjense qué grave es lo que dice San Pablo. Personas que compara con el mismo demonio, porque usan su misma estrategia. ¿Qué hace Satanás? Se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarte, porque es el padre de toda mentira. ¿Qué hacen los falsos apóstoles, los falsos profetas? Se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Son apóstoles? Sí. ¿Qué ocurre? Son falsos. Esa es la pequeña o gran diferencia. El apóstol no hablaba por sospecha.
el apóstol hablaba por su propia experiencia, por lo que él había visto, por lo que él había vivido. En su tiempo ya existían los que decían tener revelaciones y visiones para justificar su autoridad. Por ejemplo, Saulo, antes de ser San Pablo, Saulo recibió el llamado ¿de quién? De Cristo. Recuerden, camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, extrañado, pues le preguntó, ¿cómo que yo te persigo? ¿Quién eres? Soy Cristo, a quien tú persigues. Cuando tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. El apóstol, pues, arrepentido, en Gálatas dice, por ejemplo, que él tuvo una revelación, o sea, una profecía, como dicen tener también los falsos profetas pentecostales y evangélicos. Pero ¿qué ocurre? San Pablo actuó de la manera correcta. No actuó como un protestante o un evangélico y se fue y se fundó una iglesia ahí en Jerusalén o en Belén. Se fundó. No, no, no. Él fue muy inteligente. Yo he recibido una revelación y yo quiero saber si esa revelación es correcta o no. ¿Y qué hizo? En la carta a los Gálatas dice que San Pablo visitó a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago. ¿Para qué? Para exponer el evangelio que él explicaba y preguntarles, Pedro, Juan, Santiago, ¿este es mi evangelio? ¿Estoy en lo correcto? ¿Puedo seguir predicando esto o estoy equivocado? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Todo está correcto. Predica. ¿Qué hacen hoy los evangélicos? Pues yo recibo un autollamado, el espíritu a mí me habla al corazón, o tengo un sueño, una revelación, y yo pues de esa manera pues me abro una iglesia y comienzo a vivir del evangelio, ¿verdad? Pues hoy lo vemos igual. Personas que dicen que Dios le habla en sueños, que oyeron una voz y con eso ya levantaron su propio altar. Pero la voz del Señor no contradice a su iglesia. Cuando Jesús llamó a Saulo, lo envió a Ananías y después a los apóstoles en Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Y el mismo Pablo se sometió a Pedro y a los demás porque entendió que el Espíritu Santo no actúa en rebeldía. Por eso, en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El verbo enviar es la raíz del término apóstol. El que no es enviado no es apóstol. El que no es ordenado no es pastor. El que no se somete a la iglesia, a la autoridad de la iglesia, no está en comunión con Cristo. Por eso, los santos padres en los primeros siglos hablaron con mucha claridad. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, escribía a los de Esmirna: donde está el obispo, allí está la iglesia. Y quien dice algo sin el obispo, sirve al diablo. O sea, si no estamos en comunión con el obispo, estamos sirviendo al diablo. San Cipriano de Cartago dijo: no se puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. ¡Wow! Ambos vieron ya en su tiempo a los que se separaban para fundar sus propios grupos. Hoy se llaman ministerios independientes, iglesias de restauración del evangelio, movimientos de fuego, pero la realidad espiritual es la misma ruptura de comunión, rebeldía disfrazada de libertad. Los santos nunca se autoproclamaron, ni San Francisco de Asís, ni Santa Teresa de Ávila, ni San Pío de Petelchina dijeron: Dios me hizo pastor.
Ellos obedecieron, se purificaron y fueron probados en la obediencia. El verdadero llamado pasa por la cruz. La verdad del pastorado está en el sacerdocio católico. El Señor Jesús no improvisó su sacerdocio. Cuando Él instituyó la Eucaristía, dijo: haced esto en memoria mía. Con esas palabras consagró a los apóstoles como sus primeros obispos y sacerdotes. Ese poder transmitido por la imposición de manos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 6, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, y así llega hasta hoy en la sucesión apostólica. Nadie puede darse ni regalarse ese poder por sí mismo. Nadie puede decir: yo también celebro o yo también predico fuera de la comunión de la iglesia. San Pablo aconsejó a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Ese depósito es la fe íntegra, con los sacramentos, con toda la doctrina, con la comunión visible entre creyentes. Cuando alguien se separa y se erige pastor, rompe, destruye ese depósito. Por eso, hermanos, no es indiferente donde se adore ni quien imponga las manos. El verdadero ministerio brota del altar de Cristo, no de la emoción humana. Y ahora os hablo, hermanos, con el alma encendida. Despierten, hermanos. No sigáis a todo aquel que te grita aleluya desde un micrófono. Preguntad siempre: ¿vive en gracia? ¿Obedece a la iglesia? ¿Recibe la Eucaristía? ¿Anuncia la cruz o solo la prosperidad? El Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. El fruto no es la fama, no son los seguidores, sino la santidad. Si un hombre fue condenado por su pecado y al salir, en lugar de arrepentirse humildemente, busca público, dinero, esa persona no ha conocido la gracia. Solo ha cambiado el escenario. Aún sigue buscando los aplausos. Cristo no necesita influencers religiosos, ni los coach. Necesita almas arrepentidas. Yo lo digo con temblor y con temor. Quien juega con la fe del pueblo cosecha condenación si no se convierte verdaderamente. No porque Dios no quiera perdonar, ojo, sino porque usa su nombre en vano. Y eso está escrito y grabado en piedra, en los mandamientos. Hermanos, amemos a los que estén confundidos, oremos por ellos, pero no participemos de sus errores. La verdadera conversión se reconoce por los frutos, por la humildad, la penitencia y la obediencia. Pues hermano, te invito a que compartas este video, des like y si quieres colaborar con el canal, aquí debajo tienes la forma de cómo hacerlo. Y antes de despedirme, pues quisiera hacer una pequeña oración a Jesús, al buen pastor, ¿verdad? Para que envíe los verdaderos ministros, los verdaderos trabajadores a sus mies. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor, que diste la vida por tus ovejas y no abandonas jamás a tu rebaño. Mira a tu iglesia y a los que se han extraviado buscando sentido en voces ajenas. Guarda a tus sacerdotes fieles, purifica a los que han caído y despierta en nosotros discernimiento para reconocer tu voz. Arranca del corazón del mundo
el comercio de lo sagrado y rompe las cadenas del engaño espiritual. Haznos humildes para obedecer, valientes para denunciar el error y misericordiosos para orar por los que se pierden. Tú eres el único pastor verdadero, el camino, la verdad y la vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.